Gracias a todas las filiales que han conectado para esta jornada que hemos podido organizar con Fundación OSDE en la filial Salta. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos hayan elegido para ser los anfitriones. Nos sentimos totalmente honrados de la visita de los profesores, doctores que nos están acompañando. Y obviamente todos los doctores, médicos presentes acá en el Auditorio Salta y en el auditorio de cada filial. Simplemente, bueno, resaltar el permanente e inquieto espíritu de participación y de fomentar el desarrollo de la ciencia médica, tratando de Fundación OSDE de fomentar estos eventos, de hacer participar obviamente gente de primera calidad y tratando a través de la tecnología de hacer llegar todas estas disertaciones y todas estas jornadas a todos los rincones del país. Vamos a empezar con el doctor Gustavo Rossi, que es médico especialista en cirugía general y en coloproctología, miembro del staff de cirugía del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Él va a hablar sobre el tratamiento de la peritonitis diverticular Hinchey 3, actualización. Bueno, buenas tardes. Gracias, Federico, por la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a OSDE por propiciar, digamos, este encuentro, no solo aquí en Salta, sino con un impacto claramente federal. Como dijo recién, hay 17 filiales en donde se está reproduciendo este evento y creo que eso es sumamente importante, aprovechar la tecnología para permitir llegar a distintas partes del país y hacer esto un poco más conectado entre todos. Y agradecer también en la persona de Federico Centeno como anfitrión local y de Marcelo Nayar por la hospitalidad y por cómo nos han recibido en esta hermosísima ciudad. Un poco el pedido cuando coordinamos esto era buscar algún tema de actualización y me parece que hoy en día dentro de la especialidad nuestra en cirugía colorectal, uno de los temas en donde hay un poquito más de controversia y donde es un tema donde permanentemente se está debatiendo es cómo tratar o cómo intentar resolver con la menor morbimortalidad la peritonitis de origen diverticular. Y esto me parece que tiene como cosa positiva que no es algo específicamente de manejo del especialista, del cirujano colorectal, sino que como esto habitualmente se debe tratar en un escenario de urgencia agudo, también compete al cirujano general. Entonces nos pareció que era muy propicio y adecuado este tema. Si nosotros hacemos un repaso desde el punto de vista epidemiológico, está claro que la enfermedad diverticular es una enfermedad altamente prevalente, que más del 60% de los pacientes a los 80 años tienen esta enfermedad. Pero si vamos desmenuzando la presentación, solamente entre un 10 y un 25% de los pacientes que padecen enfermedad diverticular van a tener episodios de inflamación aguda, que a su vez un 10 a un 20% de esos pacientes que tienen un evento agudo de inflamación van a requerir en algún momento ser admitidos al hospital para ser tratados en forma intrahospitalaria, y que a su vez un porcentaje más chiquito de esos pacientes, entre un 20 y un 50%, son los que van a terminar siendo operados durante la aparición de ese evento agudo. Sin embargo, en otros estudios también de corte epidemiológico vamos a ver que la peritonitis de origen diverticular en los últimos años ha ido en aumento y esto probablemente tenga que ver con cuestiones, digamos, higiénico-dietéticas, de la dieta y de distintos hábitos sociales, sobre todo en los países occidentales. Si nos ponemos a repasar qué es lo que propone la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales en los parámetros prácticos, vamos a ver que establece que la diverticulitis la va a nominar como no complicada, aquella que presenta episodios recurrentes, o la complicada cuando uno tiene un absceso, Hinchey 1 o 2, según la clasificación que ahora vamos a repasar, o cuando tiene una fístula o episodios de estenosis, obstrucción o hemorragia.
Yo me voy a permitir modificar un poquitito esta clasificación que propone la Sociedad Americana de una forma más práctica. Me parece que hay que cambiar algunos escenarios donde en el escenario electivo sí podemos poner aquel paciente que uno va a operar porque tiene distintos episodios recurrentes, el paciente que uno lo va a operar por una fístula, la más frecuente, la fístula colovesical, también es una cirugía claramente electiva, o aquellos pacientes que por varios episodios de diverticulitis recurrente terminan teniendo una estenosis sigmoidea que condiciona cuadros obstructivos y que uno tiene que llevar a quirófano para operar. Distinto es el escenario de urgencia, del cual nos vamos a tratar ahora como para ir achicando el espectro de lo que vamos a hablar, aquellos pacientes que se presentan con un absceso, aquellos pacientes que tienen una peritonitis, sea purulenta o fecal, aquellos que se presentan con una obstrucción o con una hemorragia. Entonces, para enfocarnos en dónde va a transcurrir la charla a partir de ahora, vamos a hablar de aquellos pacientes, sobre todo, que tienen una peritonitis Hinchay 3, o sea, una peritonitis purulenta, no fecal, y de qué manera podemos darle una alternativa de tratamiento distinta a la resectiva. Como decíamos recién, la clasificación de Hinchay sigue teniendo plena vigencia, por más que fue descrita a fines de la década del 78, a fines de la década del 70, perdón, donde esta línea imaginaria claramente establece una división entre los pacientes con abscesos pequeños o de mayor volumen, Hinchay 1 o Hinchay 2, donde esta etapa de la patología parece estar claramente ser resuelta en forma médica, con tratamiento antibiótico o en forma percutánea, y el episodio o la severidad del proceso en relación a lo que sería una peritonitis purulenta o fecal, esto parece ser claramente patrimonio de la cirugía y de la cirugía de urgencia. Si miramos un poquitito cómo ha sido la evolución del tratamiento de la diverticulitis aguda perforada con peritonitis, históricamente estaba descrita la cirugía en 3 tiempos, hoy en día creo que en la mayoría de los lugares está abandonada, y la discusión hasta hace muy poco simplemente se dirimía entre proponer una operación de Hartmann, o sea, una cirugía resectiva pero sin anastomosis, o realizando una resección con anastomosis primaria en el mismo acto operatorio y dependiendo del criterio del cirujano y algunos antecedentes del paciente o los hallazgos intraoperatorios, con derivación, con una ostomía, ya sea colostomía o ileostomía. Sin embargo, como todos ustedes saben, la cirugía laparoscópica vino a meter la cola en todas las especialidades y la cirugía colorectal no ha sido menos, ya que con la aparición de la cirugía laparoscópica fue descrita en agudo la sigmoidectomía laparoscópica en el medio de una peritonitis, fue descrita la operación de Hartmann por vía laparoscópica, como nos pasó en uno de los pacientes de nuestra serie, un hombre de 82 años que con una peritonitis diverticular le ofrecimos una operación de Hartmann por vía laparoscópica, y de lo que vamos a hablar un poquitito ahora, que es una alternativa no resectiva en el medio de una peritonitis purulenta, simplemente lavando el abdomen en forma laparoscópica, dejando drenaje ofrecido sobre todo en la parte más declive, que es en la pelvis, y simplemente dejando que el tratamiento antibiótico termine de resolver el proceso séptico. El antecedente inicial de esta modalidad terapéutica nos remonta al año 1996, cuando O'Sullivan, encabezando un grupo irlandés, propone el lavado peritoneal por vía laparoscópica y ofrece esta alternativa no resectiva específicamente para resolver la peritonitis purulenta, no la peritonitis fecal, lo que sería un Hinchay 4, y donde los argumentos para proponer esta alternativa están basados en que varias de las piezas de anatomía patológica de otras series de pacientes resecados mostraban que no tenían perforación evidente, como dando pie que simplemente si uno lavase el abdomen para controlar el proceso séptico agudo e intraabdominal, permitiría que de no mediar una perforación uno pudiese resolver ese proceso séptico agudo. Inmediatamente, este es el desarrollo de la serie, fue un trabajo retrospectivo de muy pocos pacientes, o sea, el impacto de esto es realmente, o el nivel de evidencia es bastante bajo, pero fue la primera publicación de 8 pacientes con peritonitis purulenta,
El promedio de internación de esta serie fue de 10 días. Lo interesante de esto, y que ahora vamos a discutir un poquitito más, es el tema de la mortalidad. Y ahora vamos a ver cuál es la mortalidad relacionada a las alternativas resectivas. Y otro punto para discutir, como vamos a ver en distintas series, es que luego de un seguimiento de entre 1 y 2 años, ningún paciente había tenido que ser resecado por nuevos episodios de diverticulitis aguda. Y esto también es un punto controversial, donde hoy en día se está discutiendo este tema. Inmediatamente después de la serie de O'Sullivan, Morris Flanking en Texas publica en el año siguiente, en el 97, una serie un poquito más importante de 18 pacientes, todos ellos también con peritonitis purulenta, un poquito menor el promedio de días de internación. Nuevamente comienza a verse esto como un atractivo, con una mortalidad nula de estos pacientes y con un seguimiento con un rango un poquito mayor. Solo 3 pacientes, luego de haber sido estudiados, habían tenido que ser resecados en forma electiva. Y acá también podemos ir discutiendo esta conducta, digamos. En el peor de los casos, si un paciente pudo resolver su episodio séptico agudo, es distinto plantear una cirugía resectiva en un momento electivo, con un intestino que puede llegar a estar preparado y un paciente que está hemodinámicamente estable, y no en el medio del curso de una peritonitis diverticular. Con todos los beneficios de un abordaje mini-invasivo, claro está. Los argumentos que proponía en la discusión del trabajo este grupo quirúrgico es que en realidad, como especialistas o como cirujanos generales, uno tendría que optar por la cirugía laparoscópica como un elemento de criterio diagnóstico, ¿sí? Porque uno puede sospechar que está intentando resolver una peritonitis diverticular y puede encontrarse con otra causa. Ante grupos poco entrenados, tendría que tener un umbral bajo para convertir el procedimiento y terminar de realizarlo en forma convencional. Se argumenta, como decíamos recién, una baja morbilidad y una baja mortalidad. Y el otro atractivo, que ahora vamos a discutir entre las fortalezas y las debilidades de este método, es evitar en ese momento una ostomía, ¿sí? Ya sea para la operación de Harman o en el caso de una resección con anastomosis primaria, que uno opte por proteger esa anastomosis, ya sea con una colostomía o con una iliostomía. Entonces, todo método que pretende emerger como una alternativa va a someterse a críticas y va a haber quienes estén a favor y quienes en contra, y para eso hay que saber balancear las fortalezas y las debilidades. Y las fortalezas, como decíamos recién, una de ellas está en que va a controlar la sepsis en el momento agudo, para después sacar al paciente de ese estado y poder tomar decisiones, pero en un ambiente electivo, sin mediar una infección. La baja morbi-mortalidad relacionada a este procedimiento. Como decíamos recién, se va a evitar una ostomía, lo cual condiciona, digamos, desde el punto de vista del esquema corporal al paciente en forma significativa, y obviamente que tiene el atractivo de ser un abordaje mini-invasivo, y que seguramente esto de alguna manera se asocia a la baja morbi-mortalidad que tiene el método. Sin embargo, los detractores de este procedimiento argumentan, con lo cual yo estoy de acuerdo, digamos, que la selección de estos pacientes es bastante difícil. Obviamente que este procedimiento no es para todos los pacientes que presentan una peritonitis de origen diverticular, y hay que buscar herramientas como para que, sobre todo en el intraoperatorio, uno pueda evaluar si estos pacientes no tienen una perforación en el momento. Si tienen una perforación evidente, probablemente sean candidatos para hacer un procedimiento resectivo, y creo que lo más importante es detectar aquellos pacientes que macroscópicamente uno no ve una perforación grosera, pero que tienen una perforación oculta debajo de un apéndice epiploico o algo de fibrina, y que de no mediar una conducta resectiva puede, digamos, generar una falla terapéutica en el posoperatorio de ese paciente. Y ahora vamos a comentar algunas herramientas que uno puede utilizar como para intentar detectar la perforación durante el procedimiento. La otra debilidad del procedimiento es que no trata la enfermedad diverticular. O sea, en ese momento nosotros, el objetivo primario es intentar resolver la sepsis del paciente, pero la enfermedad diverticular queda puesta en el enfermo, no hacemos nada con ella. Lo que decíamos recién,
la selección del paciente tiene que ver un poco con detectar la perforación y sobre todo la perforación que puede estar disimulada en medio de un proceso inflamatorio agudo. Y la otra debilidad, si se quiere, es cuál va a ser la conducta que uno va a tomar una vez que el evento agudo se supere y que el paciente recupere su estado de salud. Y acá también vamos a analizar un poco la bibliografía un poco más adelante. Hay bastante controversia. Algunos grupos, sobre todo europeos, proponen que una vez que el paciente resuelve el episodio agudo, operarlos en forma electiva y resecarlos a todos. Y otros grupos tienen una conducta un poco más conservadora de indicar la cirugía después de estudiar a los pacientes, tomando la decisión caso por caso. Pacientes que en definitiva tienen una enfermedad diverticular leve, cuyo debut fue una perforación con una peritonitis, pero que no tienen ni signos de miocosis ni estenosis y que no vuelven a repetir en el tiempo signos de diverticulitis, prefieren tener una postura de observación y actuar en base a la evolución de cada paciente. Para ver un par de ejemplos de pacientes que hemos tratado nosotros en el Hospital Italiano de Buenos Aires, esta es una de las pacientes de la serie que hemos tratado hace poco. Esta es una mujer de 92 años que llega a la guardia del hospital con un abdomen agudo de 48 horas de evolución, una paciente que estaba febril, taquicárdica, con signos peritoneales generalizados en todo el abdomen. El laboratorio reveló que tenía 22.000 glóbulos blancos. Pretendimos hacer una tomografía para estudiar y conocer un poquitito mejor qué es lo que estaba pasando dentro del abdomen de esta señora. Y la tomografía nos muestra en primer lugar que tiene neumoperitoneo, tiene un poco de líquido libre perihepático que se ve en la tomografía. Y cuando empezamos a ver los cortes más bajos, vemos obviamente asas de intestino delgado con contraste y comenzamos a vislumbrar la presencia de un plastrón diverticular, extenso, lárgala, con algo de estenosis, miocosis, hipertrofia de la pared, con poca luz. Y se ve en la parte más caudal de la pelvis cómo ese proceso diverticular asienta a dicho nivel, con algo también de líquido interasas que se veía en la tomografía. Esta paciente, después de haber tenido unas maniobras mínimas de reanimación, fue llevada a quirófano, donde realizamos, como proponíamos recién, una laparoscopía exploradora, donde se ve líquido purulento en el hipocondrio izquierdo, líquido perihepático abundante, purulento, ya con signos de fibrina, lo cual hacía mostrar que el proceso estaba algo más evolucionado de las 24 o 48 horas que refería la familia de la paciente. Y cuando empezamos a ir a la pelvis para indagar un poquitito qué es lo que estaba pasando, para esto es importante darle un buen Trendelenburg a la mesa operatoria, empezamos con maniobras romas a intentar movilizar cada loop de asas de intestino delgado, con mucho cuidado porque obviamente el tejido realmente es muy friable. Terminamos de levantar asas, comienza a aparecer un líquido cada vez más denso, más purulento, y el objetivo en ese momento es lavar toda la pelvis. Ahí vemos el plastroncitro diverticular fundido a la pared lateral izquierda de la pelvis, y la maniobra que hacemos en este momento es hacer una prueba neumática, es clampear en forma proximal el colon sigmoides, irrigar la pelvis con solución fisiológica y un ayudante desde la parte perineal con un rectoscopio, insuflar el recto para ver si hay alguna perforación inadvertida macroscópicamente que condicione, digamos, salida de material purulento o materia fecal en el posoperatorio. En esta paciente, al no detectarla, dejamos un drenaje puesto en el abdomen, obviamente con terapia antibiótica y resucitación con fluidos, pero esta paciente se recuperó muy bien en la internación y fue dada de alta al 5º día, restableciendo el tránsito intestinal y sin haber mediado una resección de este sigma en el medio de un terreno francamente peritonítico y que seguramente se hubiese asociado con algo más de morbilidad y que probablemente en una paciente añosa uno directamente hubiese pensado más en hacer una operación de Harman que en ofrecerle una anastomosis, por más que estuviese protegida con una ostomía, ya sea una ileostomía o una colostomía. Distinto es el caso de este otro paciente. Este es un varón de 44 años que llegó del mismo modo que la señora de recién, con un abdomen francamente agudo, con reacción peritoneal generalizada. La tomografía también mostraba líquido libre y neumoperitoneo. Acá pareciera ser un proceso mucho más avanzado de evolución, con más fibrina. Cuando vamos directamente a la pelvis para remover el plastrón diverticular, realmente era un proceso sumamente importante que costaba maniobrarlo. Era imposible sostenerlo
no parecía haber ninguna perforación evidente, así que directamente fuimos a realizar la misma maniobra de clampear por arriba, empezar a irrigar la pelvis para intentar identificar si es que había alguna perforación. Hasta ese momento no se evidenciaba nada. Seguimos tratando de irrigar la pelvis y en ese momento, insuflando un poquitito de aire por el recto, vemos que había una perforación grosera que quizás a simple vista hubiese sido difícil de advertirla. Y en este caso la decisión fue claramente otra. La decisión fue convertir al paciente, resecarlo. En este paciente, que era un paciente que estaba hemodinámicamente estable, un paciente joven sin antecedentes, la decisión fue resecarlo, hacer una anastomosis primaria que quedó protegida con una colostomía que al cabo de 2 meses fue cerrada. Entonces, vamos a tratar de analizar un poquitito la bibliografía, tratando de buscar las mejores referencias con el mejor nivel de evidencia. Y hasta ahora, este es el trabajo del mismo grupo de Sullivan, que está como autor. Simplemente el primer autor ahora es Myers, de su grupo, del grupo irlandés que les mostré, que es el único trabajo prospectivo que enroló 100 pacientes. Esto es un poco el chart flow de los pacientes que fue sucediendo a lo largo del trabajo. De los 100 pacientes que habían llevado a quirófano con una peritonitis diverticular perforada, la exploración laparoscópica reveló que 8 de ellos tenían un Hinchey 4 y que directamente fueron a una operación de Harman, que 92 pacientes tenían Hinchey 2 y Hinchey 3, y acá hay que hacer una primer crítica del trabajo, como vamos a ver en otras series. Esta serie dice que trató 92 pacientes con una peritonitis perforada, generalizada, pero está incluyendo más o menos 20% de pacientes con Hinchey 2. Esos son pacientes que tienen un absceso localizado que serían pasibles de un tratamiento con drenaje percutáneo. Entonces, hay que ser crítico cuando uno analiza la bibliografía y no comprar todo lo que uno le pretenden vender. A esos 92 pacientes le realizaron lavado y drenaje, tuvieron 3% de mortalidad. 2 pacientes no resolvieron, que fueron uno drenaje percutáneo y otro terminó en un Harman, pero lo cierto es que luego del lavado y drenaje, 88 pacientes resolvieron, incluyendo el drenaje percutáneo, y de estos 88 pacientes, luego de un seguimiento promedio de 36 meses, solamente tuvieron 2 readmisiones y ningún paciente fue resecado en forma electiva. O sea que esto es una conducta que está en el otro extremo, bastante conservadora, de no resecar una vez superado la peritonitis de origen diverticular. Este trabajo, como yo les dije, fue duramente criticado en una editorial del British Journal, de la misma revista donde fue publicado por Roberto Bergamaschi, que es jefe de un hospital de Nueva York, donde directamente, si ponemos en grande, dice que esta cirugía es una farsa, que los resultados que se han visto comparando la cirugía resectiva con la cirugía no resectiva son similares, y que más que mostrar los beneficios de este nuevo procedimiento es mostrar una técnica claramente factible de hacer. Entonces fue un comentario bastante duro, los autores recogieron el guante y en esa misma editorial responden que ese comentario detractor no va a frenarlos en su afán de seguir investigando cuál podría ser el lugar de esta nueva alternativa terapéutica, y que ellos van a seguir intentando explorar cuál es el beneficio que podrían traer de esta técnica. Ahora bien, si ponemos en contexto con lo que hasta ahora está publicado, o hasta hace muy poquito estaba publicado, esta, como dije recién, es la serie de Myers que les acabo de mostrar, donde hay un 4% de morbilidad, 3% de mortalidad, como les mostré recién, y un 3% de absceso residual, y lo confrontamos con las 2 modalidades resectivas, la operación de Harman y la resección primaria con anastomosis. Me parece que lo más importante para confrontar pasa por esta columna, donde la mortalidad reflejada en la operación de Harman está cercana al 15%, y en la resección primaria con anastomosis un 9%. Y acá también no hay que olvidarse que esto seguramente tiene sesgos de selección, y que seguramente el paciente que uno le va a ofrecer en una operación de Harman es el paciente que en peores condiciones está, y seguramente el paciente que uno le ofrece un lavado peritoneal laparoscópico seguramente tiene que ser un paciente hemodinámicamente estable, si no tampoco admitiría la cirugía laparoscópica, y obviamente que eso también en la elección del procedimiento condiciona los resultados finales. Sin embargo, como les dije recién, estos 2 trabajos, el Harman y la resección primaria, surgen de metaanálisis ya del año 2006 o del año 2008, y esta sí es el mejor nivel de evidencia que está publicado hasta el momento, publicado en un Annals of Surgery del año 2012. Es el primer estudio prospectivo, multicéntrico y randomizado que comparó la operación de Harman versus la resección primaria
con anastomosis. Es un estudio muy serio realizado en 4 centros de Suiza. Entre uno de los autores está Pierre Clavien, que en el ambiente hepatológico es un hombre muy reconocido, no solo como cirujano, sino también como metodólogo y muy estricto en la forma de diseñar los trabajos, cuyo objetivo primario fue ver, comparando una técnica y la otra, cuál era el índice de complicaciones globales, y el objetivo secundario era evaluar las complicaciones serias relacionadas a un procedimiento y al otro procedimiento. Esto simplemente es para mostrarle el flujograma cuáles fueron los criterios de selección. Finalmente, para la operación de Hartmann y la resección con anastomosis primaria quedaron 30 o 32 pacientes para cada rama. Y lo importante de esto, para evitar tanto número, es que nuevamente, con la mayor objetividad posible de un trabajo randomizado, nuevamente la mortalidad relacionada a la operación de Hartmann era de 13% y la mortalidad relacionada a la anastomosis primaria era de 9%. O sea que de alguna manera este trabajo prospectivo refrenda los resultados de los estudios anteriores, que eran revisiones sistemáticas o metaanálisis. Entonces, si uno compara esta mortalidad con lo que puede llegar a ofrecer el lavado de drenaje laparoscópico, realmente surge bastante atractiva esta nueva modalidad terapéutica. Viniendo un poquitito más adelante, esta es una editorial publicada en la Disease de Colon and Rectum, que es la revista oficial de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, donde Matthew Match trata de ver si realmente hay indicaciones para el lavado y drenaje laparoscópico, y la Sociedad Americana todavía sigue siendo bastante crítica porque en un último parámetro práctico dice que todavía no la recomienda. Sin embargo, se lo cuestiona y trata de buscar cuál es el lugar, y discute fundamentalmente 4 puntos. Uno es la hemodinamia con que el paciente llega al quirófano, y es un paciente que llega de la guardia a operarse. Segundo, habla de la magnitud de la peritonitis. En tercer lugar, las comorbilidades que tenga ese paciente. Y en cuarto lugar, el timing del procedimiento. No es lo mismo llevar a un paciente a quirófano luego de 3 días de estar internado, intentando tratar un cuadro diverticular agudo después de 3 días de antibiótico, que el paciente que llega a la guardia y por tener un abdomen agudo quirúrgico tiene que terminar en las 3 o 4 horas subsiguientes en quirófano. O sea que el timing del procedimiento también es diferente. Y trata de dividir la discusión en 3 grandes grupos, con lo cual yo creo que realmente tiene mucha lógica. En un primer grupo, donde hay un paciente que está hemodinámicamente inestable, no hay duda que ese paciente tiene que ir a una resección, y seguramente ahí el valor de la laparoscopía va a ser muy bajo. El otro extremo es el paciente que está estable, con una peritonitis localizada, donde ese paciente seguramente debería terminar en un drenaje percutáneo. Y por último, una brecha muy chiquitita de pacientes donde podría tener lugar esta modalidad terapéutica, que son los pacientes que tienen una peritonitis generalizada purulenta, que a su vez están estables hemodinámicamente, y es ahí donde quizás el lavado y drenaje por vía laparoscópica podría tener algún rédito. Esto se siguió discutiendo, y esta es una sección especial que tiene la Disease de Colon and Rectum, que se llama Para Debatir, donde tratan de argumentar 2 autores distintos los pros y los contras de esta técnica. Y Myers, del grupo irlandés que les mostré, dice que es una técnica obviamente que puede traer resultados favorables para estos pacientes. Simplemente habría que intentar detectar adecuadamente la perforación en forma intraoperatoria, para lo cual proponen hacer contraste durante la tomografía por vía endorrectal, o utilizar intraoperatoriamente azul de metileno para poner en evidencia la perforación. Nosotros nos parece que una prueba neumática con rectoscopio a baja presión puede ayudar a identificar la perforación. En segundo lugar, hablan de la fisiopatología del resellado, paciente que hizo una perforación y que por algún motivo se bloquea. Eso puede también interferir positivamente luego del lavado. Y ellos argumentan que es mejor, esto es parodiando una frase de, seguramente ustedes conocen, de Angelita Bergama, muy conocida en cáncer de recto, que ella propone una conducta de wait and see, esperar y mirar. Ellos proponen la conducta de look and see, o sea, hacer la laparoscopía, ver qué pasa y en base a eso actuar conservadoramente sin resecar el proceso agudo. Y aquellos autores que están en contra dicen que la selección de este método es realmente difícil para detectar intraoperatoriamente cuáles son los pacientes que van a andar bien y cuáles los que van a andar mal con el lavado. Hay poca certeza preoperatoria para certificar qué paciente tiene un Hinchay 3
o un Hinchay 4, que sería materia fecal en el abdomen, y el otro punto que hablábamos antes, que deja el sigma enfermo con el potencial de poder hacer episodios de diverticulitis aguda en el futuro, o sea que no resuelve la patología de base. Esto es para ir terminando, para mostrarles un poquitito simplemente los números de nuestra serie, cerrada hasta diciembre del año pasado, del 2013. Estas son las series más importantes, la serie de Myers que les mostré con 100 pacientes, la de Franklin con 40, la nuestra que estaría en tercer lugar con 46 pacientes en donde hemos hecho lavado y drenaje laparoscópico. Esto sí es importante destacar, todos estos 46 pacientes tenían una peritonitis purulenta Hinchay 3. Y otras series, como les muestro acá, incluyen pacientes con Hinchay 2 que, insisto, podrían haber sido tratados con un drenaje percutáneo sin necesidad de llevar el paciente a quirófano. Lo cierto es que el índice de éxito de resolución de la sepsis pareciera encontrarse por arriba del 80%, algunos describen el 100%, la nuestra estaría entre un 89%, la morbilidad en un 25% en nuestro caso, algunos llegan al 44%, otros la reportan nula, y lo atractivo de esto es que casi todas las series reflejan una mortalidad, salvo esta de un 10%, la nuestra también está en 0%, y la de Myers solo de 3%, pero la mayoría de las series reflejan una mortalidad del 0%, lo cual también podría tener un atractivo, como decía antes, adicional a esta alternativa terapéutica. La controversia está dada si este procedimiento, como decíamos recién, es factible para todos los pacientes que tengan una peritonitis purulenta, si puede surgir como una alternativa a la operación de Harman y tenerla en consideración frente a una cirugía resectiva. La controversia pasa por cómo seleccionar a estos pacientes, sobre todo durante el intraoperatorio, o cómo detectar la perforación. Otra cosa que se está discutiendo, si la vía de abordaje tendría que condicionar la conducta final. Y lo que decíamos recién, qué conducta vamos a tomar una vez que se supere el evento agudo. Para terminar, solamente 2 diapositivas para mostrarle en qué está hoy en día el tratamiento mediante lavado y drenaje laparoscópico, y actualmente hay 4 estudios prospectivos multicéntricos y randomizados en curso en el mundo que se están preguntando cuál es el lugar del lavado peritoneal laparoscópico. Este se llama The Ladies Trial, que esto simplemente para que vean metodológicamente ante pacientes que tengan una diverticulitis perforada purulenta, van a randomizar con criterio 2-1-1 para el lavado y drenaje, para operación de Harman y para resección con anastomosis primaria. De aquellos pacientes que tengan una peritonitis fecal, van a randomizar entre operación de Harman y resección con anastomosis primaria. Y el otro de los trabajos es este de Ilala, que busca también randomizar para responder a la pregunta cuál es el lugar que tiene esta alternativa frente a la operación de Harman. En resumen, el lavado y drenaje laparoscópico pareciera emerger como una alternativa factible frente al tratamiento de la peritonitis diverticular purulenta. El criterio de la selección de los casos parece ser un punto fundamental para decidir la conducta intraoperatoria. No está clara la conducta a tomar luego de controlada la sepsis y superado el evento agudo, es decir, si vamos a resecar o no a estos pacientes. Y como decíamos recién, habrá que aguardar los estudios prospectivos y multicéntricos en curso para ver cuál es el verdadero rol de esta modalidad terapéutica. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo, la verdad que muy buena la charla. Siendo que Gustavo tiene regreso a Buenos Aires en breve, vamos a hacer un espacio de preguntas de no más de 5 o 10 minutos para que pueda responder y aclarar alguna inquietud que pueda surgir del auditorio o del auditorio de alguna otra filial que quiera preguntar a través del sistema. Queda abierto a que si alguien quiere preguntar. Doctor. Claro, Gustavo, felicito por la charla, muy clara. Quería consultarte la sospecha de patología neoplásica versus enfermedad diverticular complicada. ¿Tiene algún método confirmatorio? Porque muchos pacientes debutan con esto y no tienen colonoscopía y a veces el blastón inflamatorio es tan grande que uno no sabe diferenciar. La otra vez con el doctor hemos tenido una sorpresa que en vez de enfermedad diverticular era neoplasia y viceversa. Se operó una neoplasia y era enfermedad diverticular.
¿cómo comprueban eso o qué conducta toman si tienen una sospecha firme de que es neoplásico? Muy buena la pregunta. La verdad que, digamos, hay que tener en claro que estos pacientes son pacientes que consultan de urgencia, digamos. Son pacientes que no consultan en forma electiva, que obviamente uno no tiene la posibilidad de hacer una colonoscopía porque son pacientes que no están preparados y en el medio de un abdomen agudo. Ahí el punto es tratar de evaluar con una tomografía cuál es la presunción diagnóstica que uno puede tener. Obviamente si uno está, digamos, con bastante sospecha de una patología neoplásica, quizás la conducta sería más hacer resectiva que conservadora como en este caso. Sin embargo, en el caso de que uno de repente, después que lo estudia, terminó detectando en forma electiva que este paciente tenía un cáncer de colon sigmoides complicado, la modalidad simplemente de lavar el abdomen y salir de ese evento agudo tampoco, digamos, va a generar un impacto negativo desde el punto de vista oncológico en ese paciente, porque uno no está maniobrando el tumor ni generando ninguna maniobra que condicione o afecte negativamente el futuro oncológico de ese paciente. Obviamente que si uno tiene evidencia cuando ingresa al abdomen de que uno tiene un tumor, obviamente que la conducta, digamos, tendría que ser resectiva y como siempre le decimos a los residentes nuestros, digamos, y que aparte debe ser así, cuando uno está operando en forma aguda a un paciente con sospecha de una enfermedad diverticular, ya sea una operación de Harman o uno vaya a hacer una anastomosis primaria, el criterio quirúrgico que tiene que primar tiene que ser oncológico, ligar los pedículos en origen, asumiendo como que uno puede estar operando un cáncer encubierto, ya que más o menos entre un 15 y un 20% de esas anatomías patológicas terminan diciendo que eran tumores complicados, perforados, que uno sospechó que inicialmente eran una diverticulitis aguda. Pero en el caso que uno pretenda lavar y que después en forma electiva uno detecte que era un cáncer de colon sigmoides, digamos, no va a tener ningún impacto oncológico negativo en ese paciente. Gustavo, una pregunta. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Una pregunta. Los lavados peritoneales que hicieron, ¿qué número hicieron? 46. 46. ¿Las evoluciones posteriores de esas fueron todas satisfactorias o en algún momento alguna evolución tórpida que tuvieron que tomar otra conducta? Buenísima la pregunta. Bueno, cuando ahí puse en la tabla que el índice de éxito había sido 89%, está dado por 5 pacientes que fallaron en el posoperatorio, ¿sí? Que evolucionaron, digamos, tórpidamente, con dolor, fiebre. Los 5 fueron tomografiados, en uno de ellos encontramos un absceso que requirió un drenaje percutáneo, pero que también evolucionó mal, y esos 5 pacientes fueron reoperados. 2 de ellos, todos se fueron operados, 4 de ellos fueron operados en forma convencional, 2 de ellos se realizó una operación de Harman y 2 de ellos una resección con anastomosis primaria, con protección, y el quinto se realizó un abordaje nuevamente laparoscópico, se realizó una resección primaria con anastomosis, con protección. O sea, estos 5 fracasos que condicionan el 89% de éxito fueron reexplorados, ¿sí? Y fueron resecados. O sea, no le dimos una segunda alternativa, una segunda chance de volverlo a lavar. Los 5 fueron reexplorados y resecados. 2 Harman y 3 con anastomosis primaria protegidas. Bien. ¿Las evoluciones posteriores? Mejor. Las evoluciones, sí. Esas sin inconvenientes. Y hay un caso que presentaste, 2 casos de lavado, Sí. En un paciente más joven, Sí. una señora grande, en el segundo Sí. caso un paciente más joven, que demostraron la fuga, ¿no es cierto? Intraoperatoriamente. Intraoperatoria. Ahí dijiste que convirtieron la cirugía. Sí, porque obviamente nuestro abordaje inicial fue laparoscópico, nuestro abordaje secundario hubiese sido laparoscópico, pero quise traer este caso puntual porque quería mostrarles lo difícil del manejo de ese plastrón. Realmente intentamos en varias oportunidades tratar de desencajarlo de la pelvis como para empezar a iniciar los gestos de una resección laparoscópica y realmente fue imposible. Por eso tuvimos que convertir el procedimiento y realizar la cirugía en forma convencional. Si no, digamos, hay pacientes de la serie global, que ya son casi 1.300 resecciones colónicas por vía laparoscópica, de las cuales algunos pacientes han sido resecados en agudo, en forma laparoscópica, pero ese caso realmente no nos lo permitió. Bueno, gracias. Al contrario. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias.